Miren, si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, se perdió algo muy interesante. Mire, nosotros comenzamos a hablar la semana pasada de un tema que muchas iglesias ni siquiera lo mencionan. Quizás por lo incómodo que puede ser este tema, quizás por lo difícil que es implementarlo. Mire, la semana pasada nosotros hablamos, si usted estuvo acá, hablamos de la corrección y la disciplina en la iglesia. Imagínese usted. Y ahora, antes que usted diga, Dios mío, ¿por qué vine a la iglesia el día de hoy si vamos a continuar este tema? Momento. ¿Sabe? Nosotros aprendimos bastante la semana pasada. Aprendimos y mencionamos que la disciplina de Dios, ya sea por medio de su iglesia o por medio de situaciones que surgen en nuestra vida, la disciplina de Dios es difícil, pero resumimos que siempre es para nuestro bien. Alguien pudo describir la disciplina de Dios de la siguiente forma. Se cuenta una historia de un niño que estaba jugando con un juguete de barco en un lago. Este niño estaba jugando a la orilla de ese lago y de repente el barco se le escapó al centro donde ya no lo podía alcanzar el niño, en la parte profunda. Un hombre vio lo que estaba sucediendo y se acercó al niño a ayudarlo y empezó a agarrar piedras de todos tamaños. Este hombre comenzó a tirar esas piedras delante de ese barco. El niño se asustó. El niño no sabía lo que estaba sucediendo, él no entendía lo que estaba haciendo este hombre. Él pensó que le estaba tirando las piedras a su barquito, ¿verdad? Pero cuando pasó el tiempo se dio cuenta que esas piedras comenzaron a hacer algo. Comenzaron a crear olas a tal manera que empezó a llevar ese barco de en medio otra vez hacia la orilla donde estaba ese niño. Finalmente agarró su barquito ese niño. ¿Sabe? La disciplina de Dios trabaja de esa manera. Mire, nosotros cuando estamos navegando en el lago de nuestra vida, quizás nos desviamos y nos vamos en el lago de un pecado en particular. Muchas veces en nuestro caminar con el Señor, es ahí donde Dios, mire, comienza a agarrar unas piedras bien específicas. Él comienza a tirar piedras a nuestro alrededor, mire, con el fin de ayudarnos a regresar donde Él se encuentra. Regresar nuestro barco a la orilla con Él. Y muchas veces estas piedras no las entendemos. Muchas veces estas piedras son misterios, son difíciles para nosotros, pero Él manda personas, a gente para animarnos, para corregirnos a regresar a Él. Mire, muchas veces va a usar situaciones inesperadas para llamar nuestra atención con el fin otra vez de llevar nuestro barco que se ha desviado lejos de Él hacia la orilla con Él. El apóstol Pablo, mencionamos en esta carta de Primera de Corintios, Dios lo usa en esta iglesia precisamente de esta forma. Pablo aquí habla unas palabras bien directas, casi como piedras para esta iglesia, pero mire, con el fin de regresar a esta iglesia a donde Dios quería que ellos estuvieran. Pablo anima a la iglesia, y miramos esto ya 2 semanas seguidas, anima a la iglesia a corregir una situación, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes? Había un hombre que se estaba acostando en este capítulo 5 con su madrastra. Y Pablo, el deseo de Pablo como el deseo de Dios, era de restaurar a esta persona, no de lastimarlo, mencionamos. Ese no era el fin. A pesar de lo incómodo que puede ser la disciplina, a pesar de lo difícil que es, mire, resumimos que era para el bien de este hombre
y para el bien de la iglesia. Mire, yo precisamente le doy gracias al Señor por su palabra. Cada vez que yo predico aquí, yo le digo al Señor cuando estoy sentado aquí, Señor, ayúdame a hacer lo que tú deseas. Y mire, al leer la palabra como la estamos viendo expositivamente en Primera de Corintios, nos habla de estos temas difíciles que fácil es saltar, como hablar verdad los unos a otros. Y le voy a ser honesto y transparente. Esta semana precisamente tuve unas pláticas muy edificantes. Pláticas que no entendía o pláticas inesperadas, pero mire, que nos ayudan, pláticas que me ayudan a mí a seguir amando a Dios. Y mire, de eso se trata. De esto se trata, de ayudarnos los unos a otros en amor. Y si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que rendir, hay que rendir. Todo con el fin de glorificarlo a Él sobre todas las cosas. Todo con el fin de regresar a la orilla con Él. Eso es el punto. Mire, la corrección en el cuerpo de Cristo, oiga, es vital. Es difícil, pero sin ella, mire, nosotros no podemos mejorar como personas. Sin ella nosotros no podemos crecer en esta vida, así es que la necesitamos. El apóstol Pablo aquí continúa hablando de este tema de la corrección y hoy va a terminar el capítulo 5 con unas aclaraciones muy importantes. Él quiere aclarar algunas cositas aquí con la iglesia, cosas quizás malentendidas de esta disciplina. Versículo 5 otra vez dice así, versículo 9 dice así en el capítulo 5. Dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refiero a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Paremos ahí. Pablo aquí está haciendo una aclaración y dice, y notamos algo interesante también, porque dice aquí que les había escrito ya en el pasado, ¿no? Note esto, dice, yo ya, tiempo pasado les he escrito en una carta de no relacionarse con personas inmorales. Mire, sabemos que Pablo, esta carta de Primera de Corintios no fue la primera carta que él mandó a la iglesia de Corinto. Él había ya dicho, no se relacionen con personas inmorales. El problema era que la iglesia no entendió esa instrucción. La iglesia, como siempre, quizás se fue a un extremo total con esta instrucción. Y mire, ellos pararon por completo de juntarse con personas inconversas, con personas que no querían, que no estaban con Dios, no creyentes. Mire, ellos no querían nada que ver con estas personas. Y Pablo dice, mire, momento, eso no es el punto de mi instrucción. No era de no relacionarse en lo absoluto con no creyentes. Eso, dice él, es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo con no creyentes, ¿cierto? Dice aquí Pablo, mire, eso no es lo que le estaba mencionando. Dice, en ese caso, tuvieran ustedes que salirse de este mundo. También, mire, esta instrucción de aislarlos de no creyentes, si eso fuera cierto, eso y era contra lo que dice Jesús en sus enseñanzas, ¿cierto? Ustedes se recuerdan el sermón más largo de Jesús. Jesús nos recuerda principios como creyentes en este mundo. En Mateo capítulo 5, Él va a decir que nosotros como seguidores de Él somos luz en este mundo. Tenemos un propósito de brillar en la oscuridad. Somos la sal de la tierra. En otras palabras, mire, nosotros marcamos la diferencia en este mundo.
Tenemos un propósito importante en este mundo. Entonces, no es que aislarnos de este mundo, dice aquí Pablo. Pablo en este pasaje afirma esta verdad. Nosotros tenemos un propósito en este mundo. Somos llamados a ser testigos en este mundo. Ahora, tampoco no vaya a malentender lo que estoy diciendo. No somos de este mundo como iglesia, pero tenemos una misión en este mundo. Pablo aquí, el punto, y otra vez, son aclaraciones a la iglesia. Él le dice a la iglesia de Corinto, mire, se había desviado de la misión, la gran comisión. Se habían cerrado a los de afuera. No queremos nada que ver con los de afuera, pero el problema de esta iglesia era que se cerraron a los de afuera y los de adentro dejaban que hicieran lo que les roncara la gana hacer. No nos vamos a tener misión afuera, pero aquí los de adentro hagan lo que quieran. Aquí esta iglesia tenía sus cables cruzados, como usted puede ver. No tenían misión y no estaban corrigiendo a los de adentro acá. Esto era el problema de Corinto y esta es la aclaración que dice Pablo. Pablo aclara esta situación. Mire el versículo 11 conmigo. Mire su Biblia ahí. Dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse no con los no inconversos, sino aquí dice no relacionarse con nadie llamándose hermano. Sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Pablo aquí dice, mire, el problema no son los de afuera. El problema muchas veces puede comenzar, hermanos, de adentro. El problema puede comenzar aquí y él aquí está animando, está exhortando. Pablo es bien específico aquí con esta persona. Dice, con aquel que dice ser hermano entre ustedes. Aquí el contexto, recuerde, siempre hay que leer la Biblia en contexto. Él se estaba refiriendo en su mente, tiene a este hombre que hemos mencionado en las últimas semanas, había rechazado la exhortación de Pablo. Había rechazado la exhortación de los amigos. Hermanos entre ustedes que rechazan instrucción recibida. Toleran pecado. De hecho, se jactan de su pecado. Con ese tipo de persona entre ustedes, miren, ni siquiera coman con ellos. Mucho cuidado con estas personas. Y es bien específico aquí Pablo. Aquí está hablando de personas otra vez que han rechazado la reprensión. Han rechazado la corrección. El pastor Ray mencionó el proceso de corregir a alguien que está establecido en la Biblia. Mateo 18, cuando Jesús habla, Él dice, mire, que nosotros debemos ir individualmente a alguien que nos ha ofendido, o si miramos algo, confrontar al amigo. Este tipo de persona había sido confrontado individualmente y mire, nada. Él todavía en su pecado. Mateo 18 continúa y dice, bueno, si no obedece, agarren a testigos y vayan con esta persona. Habían agarrado testigos y él nada. En este momento estaban presentándolo delante de la iglesia y de lo que podemos percibir en el texto, este hombre también estaba fijo en su pecado. Con estas personas, mucho cuidado. Mire, esta exhortación también no solamente era del pecado de la inmoralidad sexual, que de hecho vamos a estar hablando de la inmoralidad sexual en el capítulo 6, si usted lo sabe que va a venir, pero no era solamente para las personas en inmoralidad sexual, sino también menciona aquí a los ávaros que están en su pecado. El ser avaro es una persona que busca más para sí mismo. A los calumniadores, dice, personas que cuentan chismes, critican
o difaman a otros. Mucho cuidado con estas personas, estos supuestos hermanos entre ustedes. Pablo, mire, anima a la iglesia a corregir en amor, comenzando con los de adentro, comenzando con los que están en la iglesia. Esta era su aclaración. Mire, la iglesia de Corinto no era la única iglesia con problemas. Muchas veces miramos y decimos, si hemos leído la Escritura y hemos leído Primera de Corintios, usted sabe, esta iglesia está llena de problemas. Es un episodio de José Luis sin censura, ¿verdad? Unos casos impresionantes que nosotros vemos en Primera de Corintios. Pecados grandísimos, hasta en las mejores familias. Pero ellos no estaban solos. Mire, habían problemas adentro de la iglesia, siempre habían estas situaciones. Pablo, cuando él deja a un jovencito pastor en la ciudad de Éfeso llamado Timoteo, él le escribe a Timoteo y les dice estas palabras en 1 de Timoteo capítulo 6. Pablo le dice, Timoteo, mira, tú tienes que saber muy bien que van a haber hermanos entre la iglesia que van a desviarse por discusiones profanas e inútiles, le dice Pablo. Estas personas, estos hermanos, eventualmente van a abandonar la fe también, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo, hablando de otra iglesia también, dice a la iglesia de Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 3:6, hace una instrucción similar. Mire estas palabras, dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordeno que se aparten de todo no creyente. ¿Verdad que no dice eso? Dice, apártense de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Había un problemita con estos hermanos. Mire, esto no era una nueva cosa. Esto no era nada nuevo. Las iglesias en la Biblia tenían que constantemente corregirse, constantemente amarse las unas a otras, hermano. Y mire, le voy a decir, después de 2000 años, el caso sigue adelante. Esta realidad continúa aún para nosotros hoy. Yo siempre digo, no es nosotros, son las otras iglesias, no, pero esto es verdad para nosotros también, hermano. Mire, el autor de Hebreos nos dice lo siguiente. Va a decir esta gran verdad, Hebreos 3:13, mírenlo en la pantalla. Esta es la instrucción para nosotros. Antes bien, exhortaos, animar, corregir, enseñar los unos a otros cada día. Entre tanto que sea decir hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire, aquí el autor de Hebreos nos dice, comenzamos aquí nosotros con la familia. Comenzamos aquí, ¿sabe por qué o cuál es el fin de la exhortación entre los hermanos? ¿Sabe cuál es el fin? Porque el pecado fácilmente nos engaña a todos en este lugar, incluyendo a los pastores, incluyendo a los líderes. Podemos ser engañados por el pecado, por eso exhortaos todos los días, cada día. Yo le estaba mencionando al equipo en las semanas, nosotros evaluamos cada semana los servicios. Y en una de esas, mire, el predicar de 1 de Corintios es cosa seria para un pastor semana tras semana. ¿Sabe por qué? Porque se oye como una exhortación todas las semanas. Usted sabe que usted viene porque estamos leyendo la Escritura expositivamente. Y yo le digo al equipo, es bastante exhortación, pero mire aquí, el autor de Hebreos dice, no es solamente los domingos. Él dice exhortados todos los días.
Mire, la importancia de la corrección en una iglesia, otra vez, es vital porque nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a decirle no al pecado. Pablo termina aquí en esta sección con las siguientes palabras, versículo 12. Hace unas preguntas y dice, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿Verdad que no? Acaba de decir que no son los de afuera el problema. Hace otra pregunta. ¿No son ustedes los que deben juzgar los de adentro? La respuesta es sí, somos llamados. Dice el versículo 13, Dios juzgará a los de afuera. Pero hablando de este hombre con su madrastra, dice, expulsen al malvado de entre ustedes. Pablo dice, mire, a los de afuera Dios va a juzgar, pero los de adentro, los de la familia, nosotros, no los pastores, como creyentes tenemos la responsabilidad delante de Dios de llamar pecado, pecado, de decir verdad en amor con el fin de la edificación de su pueblo. Dice aquí, expulsen a este malvado. Debemos, Señor, hermanos, tener esa mentalidad en mente, ¿no? Que la disciplina muchas veces es difícil y llega hasta expulsar a alguien para el bien de esa persona, para el bien. Si usted nos está visitando, estas pláticas son bien directas. O sea, no hay otra forma de predicar estos mensajes, pero son mensajes que nos ayudan. Son para nuestro bien. Oiga, usted puede decir, pastor, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Cómo puede funcionar para el bien de este hombre lo que está diciendo aquí Pablo? Mire, nosotros sabemos que es para el bien. ¿Sabe por qué? Porque Pablo habla del bien de este hombre. Nosotros tenemos dos cartas que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Tenemos Primera de Corintios y también Segunda de Corintios. Y pasa un tiempo y Pablo se refiere a este hombre de nuevo en Segunda de Corintios. Y miren las palabras que dice Pablo de este hombre que está recibiendo esta disciplina muy directa. Segunda de Corintios capítulo 2, 5 al 8 dice así. Si alguno ha causado tristeza, en otras palabras, si alguno ha pecado, si alguno ha cometido un error, no me lo ha causado solo a mí hasta cierto punto, y yo lo digo para no exagerar, se lo ha causado también a todos ustedes. Aquí miramos el principio que hemos mencionado ya, que cuando uno duele, todos vamos a doler. Cuando el pecado entra en una iglesia y si ese pecado no es corregido, la iglesia comienza a ser influenciada por esa situación. Miramos el contexto que Pablo lo dice como levadura y masa. Dice cortar la levadura en medio de ustedes y ser masa nueva. Dice afecta a todos. Pero aquí está, versículo 6. Para él, refiriéndose a este hombre que acabamos de ver en 1 Corintios 5, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza, quizás la culpabilidad de no estar en comunión con la iglesia. Dice, por eso les ruego que afirmen su amor hacia él. Hermanos, el castigo aquí lo miramos, tenía un propósito. No sabemos cuánto tiempo pasó de lapso, no sabemos cómo estaba el hombre, pero Pablo dice, mira, es para el bien. El hombre ahora se siente triste de no estar en comunión. Ahora, iglesia, yo les pido que afirmen su amor por él. Vayan a él, anímenlo, recíbanlo en la iglesia. Mire,
era para el bien de este hombre y lo miramos aquí. Mire, como iglesia nosotros notamos dos principios de este ejemplo de este hombre, dos principios que debemos considerar en esta iglesia de Second en español. Primer cosa que debemos saber, mire, nosotros debemos sentirnos tristes cuando alguien en medio nuestro está luchando con el pecado. Debe llegar a nuestro corazón con tristeza. Debemos orar por los unos a otros. Y si no tenemos tristeza cuando alguien más está pecando, la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? La pregunta es, ¿cómo realmente estamos? ¿Amamos a nuestro hermano para ayudar a nuestro hermano? Ese es el primer punto. La segunda dinámica que nosotros vemos en esta secuencia de corregir a este individuo, miramos, debemos corregir a los que necesitan ser corregidos. Punto. Aquí Pablo es bien directo, ¿no? Y yo le digo con toda la transparencia posible que nosotros los necesitamos a ustedes. Nosotros como pastores no somos exentos de la corrección del cuerpo de Cristo. Así es que, hermanos, si usted ve una vez que nosotros nos estamos desviando de la verdad bíblica en la Biblia, con toda la libertad le pedimos, por favor, le rogamos, por favor, que venga con nosotros a hablar verdad. Que diga lo que usted ve en la Escritura. Ahora, asegúrese que esté en la Escritura. Asegúrese que sea bíblico, que no sea sus preferencias o lo que usted piense, ¿verdad? Que sea la Biblia. Y así viceversa. Que como pastores nosotros también tengamos la disponibilidad de ayudar en verdad. Para eso somos llamados, exhortarnos los unos a otros. Mire, yo quiero terminar este pasaje tan específico de disciplina o corrección haciendo una dinámica que siento en mi corazón. Mire, yo quiero que usted vea a la persona a su lado, ¿okay? Vea a su banca. Ahora quiero que las personas acá vean hacia atrás, donde está la tarima. Dense la vuelta, mírense, ahorita vamos a mirarnos. Hola, ¿cómo están? Ahí arriba, bendiciones a todos, ¿ok? Note quién está al lado suyo. Note a las personas que están en las bancas aquí. Y mire, como no somos perfectos, como somos iglesia en proceso, mire, quizás el día de hoy hay personas que cuando yo dije esa instrucción, miren, ni siquiera quieren voltear a ver por este lado, porque ya está el hermano, ¿verdad? Que siempre es un dolor de cabeza. Mire, si somos honestos, ¿cierto? Vamos a ser un poquito transparente en esta mañana. Si somos honestos, mire, algunos aquí quizás ni quieren ver a ese lado. Quizás algunos aquí se sienten lastimados por alguien en esta familia. Quizás hay algunos acá que han sido llamados la atención y no quieren cambiar. Están bien. Dicen, ahí tú con tu religión, ahí tú vas y yo estoy bien. Tú déjame en paz. Mire, sea cual sea nuestra situación. Oiga esto muy importante. Si estamos en Cristo Jesús, todos aquí, si hemos proclamadolo a Él como Señor y Salvador, estamos en este lugar por una razón bien específica. Tenemos dos opciones como creyentes. Una opción es de decir perdón. Una opción es de decir me arrepiento. Una opción es de decir yo me rindo delante de Jesús y acepto. ¿Sabe por qué? Porque si todos estamos bajo de la cruz de Cristo, la cruz de Cristo demanda que nosotros nos menguemos.
Que nosotros nos humillemos los unos a otros y digamos, perdóname. Tenemos esa opción. La segunda opción es de extender gracia como la gracia que hemos recibido de esta cruz preciosa. Mire, si alguien nos ha ofendido, de decir, yo te perdono. Si alguien ha cometido un error con nosotros, de decir, yo te ofrezco gracia, te perdono y quiero que podamos ser hermanos, edificarnos los unos a otros. Hermano, hermana, Dios quiere usarnos. Y no es casualidad que estemos aquí. Algunos de nosotros estamos quizás caminando más cerca con Jesús, pero todos aquí nos necesitamos. Todos aquí estamos aquí por una razón de ser usados por Dios, pero eso está en nosotros, de dejar que la cruz de Cristo sea una realidad práctica con la persona que está a mi lado, con la persona que yo ni siquiera quiero voltear a ver. La pregunta es, ¿por qué no quiero voltearlo a ver en mi corazón? ¿Dónde estamos delante de Dios? Mire, la iglesia local de Jesús es un lugar hermoso. Y yo digo eso como hijo de pastor que crecí en la iglesia. Y mire, yo como hijo de pastor, yo no pensaba que la iglesia era hermosa. ¿Sabe por qué? Porque miré un montón de problemas. Miré un montón de hipocresía como hijo de pastor que me desvió de los caminos de Dios. Pero hoy yo puedo decir, oiga, como pastor, que la iglesia en realidad es hermosa. ¿Sabe por qué? No por los edificios, no por este templo que nosotros tenemos la dicha de venir semana tras semana, que es hermoso este templo, no por eso, no por los programas o los eventos que nosotros ofrecemos, no. La iglesia local es hermosa porque se trata de un lugar lleno de pecadores restaurados por la gracia de Dios. Mire, que han sido capacitados por el Espíritu Santo que nos une a todos nosotros. Hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para caminar juntos como Dios manda. La iglesia local es hermosa, oiga, muy bien. Este lugar es el lugar más hermoso porque nos podemos animar los unos a otros todos los días hasta llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Este lugar es hermoso porque es un lugar de transformación. Es un lugar donde caminamos juntos. Mire, estás en pecado, yo quiero amarte, quiero abrazarte. Te he ofendido, ven conmigo, hablemos verdad, perdonémonos los unos a otros, amémonos los unos a otros, porque todos estamos en el mismo barco. Y el barco es regresar al corazón de Dios. El barco es, por medio del Espíritu Santo, decir, hermano, tú me has ofendido, pero yo te perdono porque Cristo me ha perdonado. Yo extiendo gracia porque la gracia me ha rescatado. Hermanos, somos llamados a hacer esto todos los días. Este es un lugar de transformación y cambios grandes para nosotros. No hay casualidades. No hay casualidades. Mire, no sé si ustedes se recuerdan de estar en la secundaria y precisamente terminar el año escolar. Ahorita los muchachos acaban de terminar la escuela y todos listos para el verano, ¿verdad? Ahorita en casa. Pero no sé si usted se recuerda el terminar la escuela quizás en la secundaria y usted tenía ese libro. Nosotros teníamos lo que se llama en inglés un yearbook, ¿ok? Un libro de escuela de ese año donde al final, el último día de la escuela, todos los compañeros de la escuela escribían en ese libro, ¿verdad? Deseos, o escribían en camisetas, ¿no? Con lápiz. Decían,
te deseo las mejores vacaciones. Eres la mejor, decían esos mensajes, ¿verdad? Disfruta las vacaciones, disfruta tu verano. Pero la cosa que oíamos y escribíamos frecuentemente eran estas palabras que decían: eres la mejor, pero nunca cambies, nunca cambies. ¿Se recuerdan? Mire, este meme dice: vales 1000, nunca cambies, ¿verdad? Yo no sé si usted se recuerda escribir eso. Yo soy honesto, yo escribí eso: nunca cambies, ¿verdad? No sabía lo que estaba diciendo, ¿ok? Imagínese usted si eso fuera verdad, que nunca usted iba a cambiar después de la secundaria. ¿Qué tipo de persona sería usted hoy? Sería fatal, ¿verdad? Mire, oiga, en la escuela con Dios, en el caminar con Cristo, el deseo del gran maestro, mire, es de cambiarnos todos los días. Su deseo es transformarnos día tras día con su gracia y misericordia. Y mire, la forma que Él nos transforma es por medio de su palabra. Y oiga, le voy a decir y voy a ser honesto con la persona que tiene a su lado. Nosotros somos transformados en comunidad. Nosotros somos animados cuando nos amamos de la forma que Él desea. Así es que, oiga, no importa su situación, no importa la ofensa, no importa lo que usted ha hecho. Mire, hoy podemos ser restaurados si lo dejamos a Él obrar en nuestro corazón. Hoy nosotros podemos ser sanados, hoy podemos regresar a la orilla con Él juntos si lo dejamos. Mire, la corrección de Dios tiene un propósito. Él nos quiere usar para su gloria. Él quiere perfeccionar lo que Él está haciendo en medio nuestro. Así es que, hermano, presentémonos en este momento delante de Él. Él conoce cada corazón acá. Y no estoy, usted quizás esté visitando y diga: híjole, hay un montón de problemas en esta iglesia. No es eso. Pero, hermano, no somos perfectos. Necesitamos extender gracia, amor, animarnos, porque eso es el deseo de Dios para su iglesia. Así es que ánimo. Presentémonos en este momento delante de un Dios que conoce todas las cosas.